Democrática y regionalismo en América Latina. Mi nombre es Jean-François Prudhomme, soy el director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Este libro, muy brevemente, es el resultado de un seminario que se organizó en el Colegio de México en febrero del 2020, justo antes del periodo de confinamiento a raíz de la pandemia. Sin embargo, los textos fueron entregados, los distintos capítulos, en su versión definitiva en el otoño del 2021. Menciono las fechas porque se van a dar cuenta que es muy importante para tratar de los temas que nos interesan. ¿De dónde surge la idea del seminario y del libro? Bueno, primero, de una voluntad de retomar una larga tradición del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, de estudios comparados sobre América Latina, tanto en el campo de la política doméstica como en el campo de la política exterior. Pero también había un contexto propicio, una coyuntura que ponía a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas en muchos países de América Latina. 2019 y 2020, como sabemos, en Chile, Ecuador y Colombia, vivimos protestas callejeras vigorosas en cuanto a la imposición de nuevas políticas económicas por parte de los gobiernos respectivos de esos países. En Bolivia, al mismo tiempo, las elecciones de 2019 habían dado lugar también a protestas callejeras y a la, se acordarán, renuncia del presidente Morales. Se abría un periodo de crisis de gobernanza en dicho país. Brasil y México, las elecciones de 2018 mostraron una situación en la cual las instituciones democráticas evidenciaron una mayor capacidad de procesamiento del los cambios o las protestas, insatisfacciones por parte de la población. Desde luego que esas elecciones mostraron respuestas totalmente opuestas en cuanto al resultado de elecciones, en donde en ambos casos había un cierto rechazo de la clase política tradicional. También en Perú, digamos, en ese momento había relaciones muy tensas, el inicio de un ciclo de crisis que se vive todavía a la fecha. Entonces, relaciones tensas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se acordarán que el presidente de ese entonces, el presidente Vizcarra, acababa de pronunciar la disolución del Congreso, episodio que se va a repetir años después. Y si vemos ahora la situación política de distintos países de la región, y solo lo menciono, digamos, para ver a qué punto la gobernanza democrática está frente a una situación dinámica y muy cambiante, pero lo que podemos ver ahora es que por distintas razones, en distintas situaciones, con distintas opciones políticas, la gobernanza democrática sigue sometida a una dinámica de cambio y sobre todo a retos imprevisibles, así como lo podemos ver en Chile ahora, en Argentina, sometida a una dinámica de cambio y retos imprevisibles y grandes sorpresas. Es decir, que de cierta manera estamos asistiendo al fin en cada país con ritmos propios a cada uno, a la historia de cada uno, pero estamos viviendo un periodo probablemente de fin
de los arreglos post-transición a la democracia que marcaron el fin del siglo XX, inicios del siglo XXI. Y todo eso también se refleja en cuanto a la política multilateral regional. Es decir, que los cambios en la política doméstica de muchos países terminaron por afectar a la vigorosa política de creación de organismos regionales que se dio a principios del siglo XXI. Y aún así, ahí también podemos ver ahora el inicio de una nueva dinámica y una especie de realineamiento con respecto a la creación y al vigor de las organizaciones regionales. Entonces, por lo tanto, supongo que todos esos elementos hacen que, por un lado, el contenido del libro es contenido tremendamente actual y al mismo tiempo es un contenido que llama a volver a reflexionar sobre la situación de gobernanza democrática en América Latina y, desde luego, de creación o de alineación de distintos países en la creación de las instituciones multilaterales regionales. Entonces, de cierta manera, es un llamado a volver a convocar a un seminario sobre esos temas y a producir otro libro. Bien, para comentar el libro, contamos con la presencia del doctor José del Tronco, que es maestro en Gobierno y Asuntos Políticos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es profesor de la Flaxo México. Y sin más, José, te pasaría la palabra. Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por recibirnos al Instituto Matías Romero. Gracias, Jean-François, Guadalupe. Gracias, Juan, por la invitación. Es un honor. Voy a tratar de ser breve. No voy a comentar todo el libro, pero sí voy a tratar de interesarlos en esta obra, que es una obra que creo que llega en un muy buen momento, porque es una obra que, a diferencia de otras obras que estudian y analizan el caso de las democracias latinoamericanas de distintos países, lo hace en el marco del análisis de un contexto internacional, un contexto convulsionado y cambiante a partir de lo que fue la pandemia de COVID-19, a partir también de la guerra de Ucrania desde febrero de 2022, y un contexto cambiante que tiene impactos, tiene efectos sobre la realidad política de nuestros países. Como lo dice la doctora Elodie Brun en uno de los capítulos del libro, América Latina sigue siendo una región estratégica a nivel internacional, por su capital humano, por sus recursos naturales, por muchos elementos que son esenciales para el futuro y para el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI. Y por lo tanto, es muy importante entender los cambios y las continuidades políticas de nuestros países a la luz de ese papel estratégico que jugamos en el escenario geopolítico internacional. En ese contexto convulso, nuestras democracias, nuestros presidentes y presidentas, se han transformado en una suerte de equilibristas, ¿no?, que tienen que hacer equilibrio entre las demandas internas de sus ciudadanos y ciudadanas, entre los flujos que penetran en nuestras realidades financieros, económicos, comerciales, problemas de seguridad a nivel transnacional, y tienen también que hacer lugar a los intereses de las élites y de los distintos jugadores de veto que, por supuesto, juegan un papel en los distintos escenarios institucionales. Lo interesante del libro es que muestra de qué manera
en distintos países, en México, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Ecuador y en Colombia, estos presidentes equilibristas tienen más o menos éxito en esta labor de hacer equilibrio entre las distintas demandas e intereses, tanto nacionales como extranjeros, que penetran en las agendas de los gobiernos latinoamericanos. Y el libro da cuenta de algunos presidentes que han podido hacer equilibrio con cierto éxito y algunos otros que no tanto. Cada tanto nuestros equilibristas se caen, ya sea porque en las elecciones son removidos o porque existe algún otro tipo de problemas institucionales que modifican las coyunturas políticas de nuestros países. Puntualmente, el libro hace referencia al caso del debilitamiento de la democracia ecuatoriana a partir del gobierno de Lenín Moreno, la conflictividad política y social que se da en el año 2019 y que tiene efectos duraderos hasta el día de hoy, ya que el sucesor de Lenín Moreno, Guillermo Lasso, tuvo que hacer un llamado a elecciones anticipadas, justamente por el retiro de la confianza que hizo el Congreso a su gobierno. Analiza también el caso colombiano. No sé si ustedes recordarán que Colombia, Chile y Ecuador, a fines de 2019, justo unos meses antes de la pandemia, vivieron, digamos, situaciones de conflictividad social muy aguda, y lo interesante es que estos países han salido de esa conflictividad social o han intentado dar respuesta a esa conflictividad de una manera diferente. Chile, aunque no es un caso estudiado por el libro, a través de una asamblea constituyente, a través del cambio de gobierno. Colombia, a través del cambio de signo político en el gobierno con la llegada de Gustavo Petro al poder, y Ecuador, por distintos factores que el capítulo de Simón Pachano analiza, no ha podido todavía reequilibrar la estabilidad institucional. Por otro lado, el libro hace referencia a otros países, el caso de México, un texto de Jean-François y un texto de Guadalupe, que ponen en el centro los distintos desafíos que enfrenta el gobierno y la institucionalidad política en México hoy en día, tanto a nivel interno como internacional. El caso de Bolivia, hay dos capítulos que analizan lo que fue el proceso de remoción de Evo Morales y la instauración de un gobierno provisional que luego, digamos, fue reemplazado en las urnas por un político del mismo signo partidario que Evo Morales. Lo interesante de esto es que el análisis de México y Bolivia podría yo por lo menos clasificarlo, categorizarlo como una forma de hacer equilibrio en la cual los presidentes concentran el poder, y esa también es una manera, una estrategia para poder salir avante de los desafíos, ¿no? Por supuesto, este tipo de estrategias tiene costos, tiene problemas, y de alguna manera reflejan lo que ha sido el desafío de la política democrática latinoamericana a través de nuestra historia, ¿no? Creo que, y con esto voy a cerrar, Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino, lo reflejó muy bien cuando identificó una paradoja. O'Donnell decía, elegimos a gobernantes, a presidentes, para que tomen decisiones en nuestro nombre y resuelvan los problemas que nos aquejan, pero a su vez queremos quitarles poder para que se mantengan responsables y responsivos en el uso de esas atribuciones. Y eso es una paradoja porque representa un gran desafío. El desafío es que nuestras democracias puedan resolver los problemas, pero que a su vez se mantengan lo suficientemente responsables como para que los ciudadanos los controlemos y les exijamos cuentas de sus actos. Ese desafío implica, creo, lo que Fernando Escalante planteaba bien en un libro de hace ya 30 años, que se llama Ciudadanos Imaginarios. Escalante se preguntaba en ese momento, analizando el siglo XIX en México, cómo podía hacerse para construir una moral pública que fuera de signo democrático, una moral pública que él asocia al modelo cívico, que tenga elementos tanto republicanos, igualitarios, como liberales,
Y yo creo que es el gran desafío de América Latina, lograr construir una gobernanza democrática con la suficiente dosis de libertad y de igualdad que nos permita que los gobiernos tomen decisiones que resuelvan nuestros problemas y a su vez se sujeten al ejercicio de rendición de cuentas de los ciudadanos. El libro refleja muy bien este desafío en cada uno de los casos nacionales y por eso los invito a leerlo. Muchas gracias. Pues gracias, José. Y desde luego que esas situaciones domésticas se reflejan también en la política exterior y la capacidad de acción colectiva en el continente en su conjunto. Ahora le voy a dar la palabra a María José Ursúa, que es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton y en el pasado ha tenido la oportunidad de colaborar aquí en el Instituto Matías Romero. María José. Bueno, primero que nada, les agradezco muchísimo a los coordinadores del libro, Juan, Walu y Jean-François, por invitarme a comentarlo. La verdad es que es una lectura muy interesante y muy amena y se las recomiendo muchísimo a quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias también al Instituto Matías Romero por recibirnos en su feria del libro. Me da muchísimo gusto estar aquí de regreso porque en efecto, cuando era recién egresada de la licenciatura, tuve la oportunidad de colaborar por un tiempo acá. Bueno, primero quiero hablar un poco sobre la estructura y el contenido del libro en general para seguirlo introduciendo a quienes hoy nos acompañan. El libro, publicado por el Colegio de México, reúne 13 textos que analizan el estado de la democracia y el regionalismo en América Latina en el periodo 2018 a 2020, como ya se comentó. Y bueno, es decir, esto es la antesala de la pandemia, ¿no? Y como bien menciona Juan Olmeda en la conclusión del libro, la pandemia exacerbó dos de los principales fenómenos que el libro identifica como característicos de este periodo: la polarización política y la debilidad de los esquemas de cooperación regional. El libro se divide en dos partes. La primera parte se centra en el análisis de la coyuntura política y los retos para la gobernanza democrática en varios países de la región. Y en los capítulos pues se dejan entrever las particularidades de cada caso, por ejemplo, los factores que explican que en este periodo ni Kuczynski ni Vizcarra hayan podido concluir sus mandatos presidenciales en Perú, pero también las problemáticas compartidas por buena parte de América Latina en estos años, como lo son el estancamiento económico, una desigualdad que parece irreversible, el descontento con la clase política y, más grave aún, con las instituciones democráticas, la concentración de poder en los poderes ejecutivos y el ascenso de ofertas políticas de alternancia. La segunda parte del libro consiste en un análisis sobre política exterior y el estancamiento, por decirlo menos, del regionalismo en América Latina. Este fenómeno tiene como repercusión, entre otras cosas, que imposibilita la búsqueda de soluciones colectivas a las principales crisis a nivel nacional, siendo el caso de Venezuela el más emblemático. Así, ambas partes del libro están íntimamente relacionadas. Los retos para la gobernanza democrática dificultan la cooperación regional y la falta de cooperación regional dificulta sortear estos retos. En el resto de mi participación me voy a concentrar más en la segunda parte del libro, porque bueno, estamos en una feria de RI, pero también porque yo soy internacionalista y la verdad es que es lo que conozco mejor y lo que me convoca más. Que creo que es un gran complemento al comentario de José, que se centró más en los casos nacionales. Bueno, empiezo por mencionar algunos de los hechos que se narran en distintos capítulos del libro y que ejemplifican por qué podemos hablar de un estancamiento o incluso de la desinstitucionalización regional durante el periodo de análisis. Primero fue en 2018, cuando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron suspender su participación en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, básicamente firmando con ello la sentencia de muerte de lo que fue el proyecto de integración regional más ambicioso de la década anterior. Segundo, a partir de estos años y hasta la fecha, los organismos regionales han demostrado continuamente su incapacidad para hacer frente a las crisis democráticas de la región, siendo la venezolana y la nicaragüense las más serias y emblemáticas. Tercero, tampoco ha habido una respuesta coordinada sólida a otras coyunturas críticas, entre las que destacan la intensa inmigración venezolana y la pandemia de COVID-19.
Cuarto, sobre la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que tiene sus asegúnes, pero a fin de cuentas es la organización multiagenda con más institucionalidad y un bagaje normativo más relevante en la región. En los últimos años se ha enfrentado a un creciente desprestigio y pérdida de relevancia. Ello se debe a decisiones de los Estados miembros, pero a mi ver también a una injustificada politización de su secretaría general, que se ha extralimitado en sus funciones, sobre todo en el caso de Venezuela, y también al hacer frente a la crisis electoral en Bolivia en 2019. Y bueno, si a alguno de los presentes les interesa el complicado episodio de la elección boliviana del 19, les recomiendo mucho el capítulo de Fernández en este libro, en el cual, entre muchos otros factores, queda claro el impacto que tuvo el informe de la misión de observación electoral de la OEA para la posterior renuncia de Evo Morales a petición de las Fuerzas Armadas. Y quinto, que es más bien una consecuencia de la fragmentación regional y no tanto una instancia de fragmentación, la elección en 2020 del estadounidense Claver Carón como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando existía una regla no escrita desde su creación en los años 50 de que ese puesto sería siempre ocupado por una persona latinoamericana. Bueno, la falta de coordinación entre los países de la región facilitó que el presidente Trump impulsara a un estadounidense para dirigir el BID. Además de documentar el estancamiento del regionalismo en este periodo mediante los episodios que ahora comento y algunos otros, el libro explora, ¿no?, de manera más interesante las causas del mismo, porque hemos atestiguado en los últimos años el debilitamiento de los esquemas de cooperación regional. En su capítulo, Elodie Brun menciona varios factores que desde siempre han dificultado la integración latinoamericana. Primero, la institucionalidad de los proyectos muchas veces es débil. Segundo, no existe consenso realmente sobre el modelo económico regional más ventajoso. Tercero, la interdependencia material entre los países es reducida. Y cuarto, la mayoría de los proyectos privilegian el intergubernamentalismo. Todos estos factores vuelven a los proyectos de integración endebles y vulnerables a los cambios de gobierno en los países de la región. Y bueno, además de estos factores de índole más estructural, en el libro salen a relucir de manera muy notoria dos factores más de carácter coyuntural que ayudan a explicar la debilidad actual de la cooperación regional. Estos dos factores son la falta de liderazgos y la polarización política, la cual existe a nivel local y se refleja también a nivel internacional. Con respecto a la falta de liderazgos, la misma Elodie Brun apunta que los líderes emblemáticos de la última ola de instituciones regionales, Brasil y Venezuela, que impulsaron la creación de UNASUR y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, respectivamente, no desempeñaron más este papel de liderazgo entre 2018 y 2020. Venezuela por su conocida crisis política, social y económica. Brasil debido al cambio de timón en materia de política exterior que supuso el gobierno de Jair Bolsonaro. Sobre esto, en su capítulo, Mónica Hirst y Tadeu Morat Maciel hacen un interesante análisis de la política exterior bolsonarista, la cual conceptualizan en tres pilares. El primero, el núcleo político ideológico, en sintonía con los ideales de la extrema derecha internacional. Este toma forma en la demonización de la izquierda, el internacionalismo evangelista, el alineamiento con el gobierno de Trump, el antagonismo con el multilateralismo y la negación de la crisis medioambiental, entre otros. El segundo, la política económica liberal conservadora. Y el tercero, el énfasis en la seguridad y la defensa, que se relaciona con la militarización del Estado brasileño. Además de que la política exterior de Bolsonaro aisló internacionalmente a Brasil, su gobierno en realidad nunca tuvo un proyecto para América Latina y desdeñó los esquemas regionales gestados por la izquierda en gobiernos anteriores. Aún así, el gobierno de Bolsonaro siempre buscó preservar los intercambios comerciales con los países latinoamericanos, aunque mencionan los autores, con la menor dosis posible de compromisos e institucionalidad. Bueno, no solo Brasil y Venezuela no han estado en condiciones de ejercer un liderazgo regional, México tampoco. En su capítulo, Guadalupe González hace un esfuerzo muy valioso de darle coherencia a la política exterior algo desarticulada del gobierno del presidente López Obrador. El autor argumenta que el gobierno actual se ha caracterizado por una diplomacia de mínimos y de equilibrios frágiles que no alcanza para alterar el estado de fragmentación regional. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Venezuela, México ha acogido el diálogo encabezado por Noruega, pero fuera de ello ha hecho poco más que votar en contra de las resoluciones sobre este país en la OEA, que la autora menciona es un contrapeso suave a las políticas de máxima presión de Estados Unidos y una protesta igual frente al excesivo protagonismo del secretario Almagro. Guadalupe González menciona también que el gobierno de México no ha buscado realmente ejercer un liderazgo regional, más que en el caso de la presidencia pro tempore
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Yo creo que en este caso México hizo bastante, reviviendo al organismo y reorientándolo hacia temas técnicos, no políticos, que es en los cuales se podían lograr consensos. Eso me lleva al segundo factor coyuntural que explica el estancamiento del regionalismo, la polarización ideológica. La integración regional en América Latina siempre ha tenido un tinte ideológico y durante la primera década del siglo XXI fue mayoritariamente impulsada por gobiernos de izquierda, en lo que se conocía como una ola de regionalismo posthegemónico para contrarrestar la influencia de Estados Unidos y los proyectos económicos neoliberales en la región. Por ende, era natural que al cambiar el compás político, las derechas en el poder rechazaran instituciones como el ALBA y UNASUR. Pero además queda muy patente en el libro que la crisis en Venezuela no ha hecho más que exacerbar la polarización ideológica, prácticamente dividiendo a los países latinoamericanos en dos bandos, el de Nicolás Maduro y el de la oposición venezolana. Y existe un momento clave que se repite muchas veces en el libro y que obligó a los gobiernos latinoamericanos a posicionarse de uno u otro lado, cuando tuvieron que decidir si reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela o seguir reconociendo a Maduro. Sandra Borda y sus coautores explican cómo además la OEA y UNASUR tienen o tuvieron secretarios generales que se encargaron de inscribir estas instituciones en alguno de los bandos en tensión, lo cual volvió imposible que se desempeñaran como mediadores. Elodie Brun argumenta que el fracaso de los actores regionales llevó a colocar al caso venezolano en la agenda global, es decir, lo que ella llama como la internacionalización de la crisis. Ante la falta de acción regional, otros actores se sintieron en posición de involucrarse más activamente, como Europa mediante la creación del Grupo Internacional de Contacto, pero además algunos países latinoamericanos han buscado directamente a actores extrarregionales ante la parálisis regional. Se menciona en el libro, por ejemplo, que Perú abogó por la inclusión de la crisis venezolana en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo esto no ha hecho más que debilitar aún más los mecanismos de cooperación regional. Es decir, la crisis en Venezuela es tanto causa como consecuencia de la desinstitucionalización de las relaciones regionales. Y bueno, concluyo diciendo que a los factores antes mencionados yo agregaría uno muy vinculado con la primera parte del libro sobre los casos nacionales, que es que cuando la situación es crítica a nivel local, hay menos espacio para pensar en la cooperación regional. Esto es un poco paradójico, porque la cooperación regional tendría que servir para afrontar las problemáticas internas, pero en circunstancias adversas se reduce el margen de maniobra de los gobiernos. Así es que bueno, invito a todos los presentes a comprar el libro y a leer los capítulos de los cuales hablé, pero también los demás, porque nos explican los unos sin los otros. Muchas gracias de nuevo al Matías Romero y a Juan Gualú y Jean-François por invitarme a comentar su libro, y lo disfruté mucho. Muchas gracias, María José. Y sin embargo, todo esto se mueve. Entonces, será interesante ver qué diríamos en 2 o 3 años. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Juan Olmeda del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Juan es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern en Chicago, en Estados Unidos. Es un especialista en política comparada y es desde luego uno de los editores del libro. Juan, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a ser muy breve. Creo que ya los comentaristas nos han brindado un panorama de lo que está contenido en el libro. Quisiera simplemente hacer algunos comentarios puntuales, ¿no? El primero tiene que ver con algo que yo mismo planteo en la conclusión del libro, ¿no? En el sentido de que en muchos de los capítulos se habla de crisis, ¿no? Crisis de la democracia en algunos países, crisis del regionalismo, etc. Y un poco yo me preguntaba ahí si resulta pertinente, en realidad es más bien la normalidad de la vida de la región. Y un poco la respuesta a esto aparece desde mi perspectiva en entender la crisis casi como una de las acepciones que usan los médicos, ¿no? Crisis como el agravamiento de los síntomas, ¿no? En determinadas circunstancias. Y esto me parece que da cuenta de que muchos de los problemas que vemos en los países de la región y en la región en su conjunto
hoy día no deben pensarse como algo nuevo, como algo que haya surgido de manera reciente, sino que en muchos casos es una manifestación contemporánea de problemas que la región y los países de la región vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Problemas, como ya se ha mencionado, como la desigualdad, la violencia, los conflictos entre diferentes grupos sociales y políticos. Entonces, creo que esta es una de las primeras cuestiones que me parece que el libro nos invita a reflexionar, tratando de plantear el presente como vinculado con tendencias históricas que vienen, como decía antes, desde hace tiempo. La segunda cuestión tiene que ver con el momento en el que empezamos a pensar en el libro versus el momento en el que el libro finalmente apareció, porque como ya decía Jean-François, el origen de los capítulos que están incluidos en esta obra tiene que ver con un evento que se organizó en febrero del 2020, ¿no? Con un evento que se organizó con la intención de pensar lo que había pasado en muchos de los países de la región en los años previos, pero obviamente sin tener presente lo que iba a pasar a partir de marzo, abril del 2020, con la llegada del coronavirus y la disrupción que eso generó, ¿no? Entonces, en ese contexto, un poco algunos de nosotros que coordinamos el libro nos surgió la pregunta de, bueno, ¿en qué medida cuando el libro salga va a quedar viejo por las propias circunstancias que han acontecido en estos años, a partir de la llegada del coronavirus, etcétera? Y de alguna manera, sorprendentemente, la llegada del virus no hizo sino profundizar cuestiones que ya habíamos logrado captar de manera muy, muy interesante en los capítulos, tanto en los que se enfocan en los países como en los que intentan dar cuenta del panorama regional, ¿no? Y aquí María José ya mencionó algunos de ellos, ¿no? La polarización que ya estaba presente en muchos de estos países y que luego se exacerbó y que hoy vemos inclusive más exacerbada en algunos casos. En segundo lugar, esta suerte de fragmentación regional con los principales mecanismos y organizaciones que habían servido para lograr establecer ciertos vínculos en una situación de crisis, que de alguna manera la pandemia no solo profundizó, sino también que reveló digamos, en qué medida son necesarios esos mecanismos de concertación regional, sobre todo para dar cuenta de problemas comunes. Y por último, el paso de los años ha mostrado o ha dejado una evidencia que incluso algunas de las circunstancias que parecieron en cierto momento servir para cerrar esas situaciones de crisis que nosotros veíamos muy presente al momento que discutíamos a inicios del 2020, no ha logrado ese cometido, ¿no? Y creo que los casos de Chile y el caso de Ecuador dejan muy claramente en evidencia cómo esas salidas momentáneas de la situación de crisis en realidad no terminaron de revertir estos factores más profundos que continúan estando presentes, y en algunos casos en donde la crisis no había emergido de manera tan clara, el paso del tiempo ha llevado a un empeoramiento de la situación y a una situación de mayor exacerbación de los conflictos y de la polarización, como por ejemplo el caso de Argentina. Entonces, con todo esto, digamos, me hago eco un poco de lo que ya se ha planteado en los comentarios, en el sentido de que el libro intenta, digo, yo soy uno de los coordinadores, así que va a sonar un poco extraño que lo diga yo, pero intenta de manera convincente dar un panorama, un escenario de lo que vive la región, e invitarnos a pensar también qué viene a futuro, ¿no? Y en qué medida, si no solucionamos algunos de los problemas que enfrentamos en la actualidad, el futuro va a ser todavía más complicado. Así que
me sumo a lo que se ha planteado anteriormente, de invitarlas a leer el libro y ojalá podamos seguir discutiendo sobre el tema en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Guadalupe González, bueno, es egresada del Colegio de México en la licenciatura, con estudios de maestría en la London School of Economics y de doctorado en la Universidad de California en San Diego. Guadalupe es investigadora del Colegio de México y tiene una larga trayectoria de estudios de la política exterior de México y también de la cooperación regional en América Latina. Guadalupe. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en este edificio maravilloso en el que se han formado tantos diplomáticos mexicanos. Y me da también un enorme gusto ver a jóvenes que están ávidos, ¿no?, de formarse como internacionalistas. Eso me da un enorme gusto. Bueno, lo primero que quisiera yo decir es que ha sido sumamente interesante trabajar con Juan y con Jean-François en coordinar un libro que lo que intenta es poner a dialogar la política comparada, la ciencia política, con los enfoques de relaciones internacionales. Normalmente tendemos a dividir en el momento en el que uno entra a estudiar, pues decide ser internacionalista, decide ser economista, decide ser politólogo, y entonces se olvida de alguna manera de cómo las distintas disciplinas, cuando se estudia una coyuntura específica, pues en realidad son las que nos permiten tener una visión más general. Y la verdad es que en este triángulo logramos concertar, atraer a excelentes académicos. Y yo quisiera mencionar algunos de sus nombres para hacerles justicia, ¿no? El artículo de Argentina es de Juan Manuel Abal Medina, el de Bolivia de María Teresa Segada, el de Brasil de Rachel Menenguelo, el de Colombia de Felipe Botero, y aquí digo que además cada uno de ellos utilizó también algunas herramientas de estudio de caso, de contexto, pero hay otros como el de Felipe Botero que investiga sobre las bases de la democracia y de la erosión democrática en Colombia con base en el análisis de encuestas de opinión, que lo hace también muy rico y es replicable. El de Ecuador, Fin de régimen e ingobernabilidad, por Simón Pachano, que es un extraordinario politólogo. El de Gobernanza Democrática y Cambio Político en México, por Jean-François Prudhomme, es un enfoque francamente interesante porque va mucho más allá de cuestiones simplemente de realineamiento electoral. Habla también, ¿no?, de cambios en los sujetos políticos en México para explicar un caso que se sale de otros, ¿no? Todos los casos que aquí se ven parten de la idea, digamos, o de una constatación de que 2018-2019 lo que estamos viendo es todos los casos en América Latina son indicios de malestar social con el statu quo, con la política como se conoce. Y en el caso de México, ese, digamos, desencanto con el periodo de la transición, lo que crea es un gobierno de grandes mayorías. Mientras que en el resto de los casos de América Latina lo que vemos es que el malestar se traduce sobre todo en presidentes de minoría, que les cuesta trabajo sacar adelante sus agendas. Entonces, hay en los estudios de caso diferencias, un mismo problema compartido, ¿sí?, pero la manera en la que los países salen o no de esa situación de malestar social es muy distinta. El artículo sobre Perú lo escribe Martín Tanaka, que también observa un fin de ciclo político. Dice, en el 2020 se acaba la era fujimorista y pasamos a un periodo de enorme fragmentación que también tiene mucho que ver con el diseño institucional en Perú, que dificulta enormemente que los presidentes simplemente se mantengan, ¿no? Y ahí habría manera de modificar, ¿no?, un diseño institucional que resulta francamente disfuncional.
le recomiendo muchísimo el artículo de Venezuela que escribe Carlos Romero. Carlos Romero empieza diciendo, nadie entendió en el 2019 y nadie acaba de entender hoy por qué se mantiene el régimen en Venezuela. Dice, todas las maneras en las que desde Estados Unidos se pensaba o desde América Latina se pensaba que Venezuela, la Venezuela de Maduro post Chávez, iba a caer así, con una pequeña presión internacional. Nada más equivocado, porque en realidad tenemos que investigar y analizar a los regímenes autoritarios. A todos los metemos en el mismo saco y no entendemos lo que ocurre. Necesitamos desarrollar herramientas y la verdad es que el caso venezolano es fascinante en este sentido y él hace una caracterización muy interesante sobre el caso venezolano, señalando que en realidad Venezuela, a pesar de que del éxodo, no es un estado fallido. Hay gobierno, hay instituciones, pueden ser, digamos, poco democráticas, efectivamente, ¿no? Y hay además también una manera de hacer política y de tener bases sociales distinta a la que se conoce. Entonces, y esto explica de alguna manera también por qué se sigue sosteniendo. Y no solamente, digamos, desde la perspectiva del caso venezolano, también podemos pensar el caso nicaragüense o el caso cubano, ¿no? Entonces, les recomiendo muchísimo ese capítulo. No voy a hablar de mi capítulo, ya habló María José al respecto, pero es interesante que de la parte internacional intentamos analizar, digamos, en análisis comparativo, los vacíos de liderazgo regional que se dan sobre todo y que imposibilitan en un momento dado hacer coaliciones que permitan respuestas más constructivas frente a problemas de ingobernabilidad o inestabilidad política, y que tienen que ver con el caso de Brasil y el caso de México, que se esperaría que fueran los países que pudieran de alguna manera coaligar, ¿no? Los foros, ¿no? Hacer propuestas de mediación, etcétera. Y lo que vemos del 2019, ¿no? Al 2021, que es el marco temporal en el que se analizan estos casos, es, en el caso brasileño, una diplomacia durante el periodo de Bolsonaro que ellos llaman una diplomacia destructiva y disruptiva, digamos, una decisión de aislarse, ¿no? Incluso de la propia América Latina y al mismo tiempo tomar decisiones básicamente con una óptica muy ideológica, ¿no? Entonces, pues UNASUR se va, ¿no? Porque es del lado de la izquierda, ¿no? Y entonces lo que existe no se utiliza por parte de la diplomacia brasileña, e incluso en el caso de Brasil, lo que tenemos es una ruptura con toda la tradición diplomática brasileña, de siempre. ¿Eh? En el caso de México tenemos una alternancia también de otro signo hacia la izquierda, que es el caso del gobierno de Manuel López Obrador, y teniendo todo, mayorías impresionantes, ¿no? Para ir con una gran legitimidad democrática a generar acuerdos internacionales. Lo cierto es que México decide, ¿no? Un poco volver a una tradición de no intervención en ciertos casos, ¿no? Y en otros a tomar posición mucho con base en consideraciones más de política interna que con una política exterior más equilibrada, con una estrategia para tener una posición digamos, funcional. Y los últimos capítulos tienen que ver con la manera, los últimos dos que escriben Sandra Borda, Gustavo Fernández y Elodie Brum, se refieren básicamente frente a esta situación de polarización interna, de inestabilidad política, de realineamientos electorales en la región, cómo esto dificulta la coordinación internacional. Y al mismo tiempo, ¿no? El problema de falta de coordinación que tiene que ver con la politización, ideologización de los organismos multilaterales existentes. Entonces, gran parte de lo que aquí se habla sigue siendo muy vigente, ¿sí? Me parece a mí que podemos sacar de esta lectura lecciones interesantes. ¿Por qué no funcionan las sanciones económicas? ¿Por qué, no? Por parte de la OEA. ¿Qué habría que hacer para ampliar las reformas de las democracias, no solamente desde el punto de vista institucional, sino que sean democracias más participativas? Porque lo que tenemos sobre todo es una desconexión entre
la institucionalidad política, la democracia representativa como la conocemos, y los ciudadanos cada vez más demandantes y con, digamos, con identidades políticas diferentes. Una crisis de representación, hay que repensar a nuestras democracias. Gracias. Bien, muchas gracias, Guadalupe. Tenemos 10 minutos para tomar preguntas del público. No sé si hay preguntas. Sí, por favor. ¿Hay micrófono que está circulando o...? Gracias, Eduardo Ibarrola, embajador jubilado. Muchas gracias por la presentación a todos ustedes. Ciertamente es una buena invitación para leer el libro. Y una pregunta muy breve. Me llama la atención que no se ha hecho para nada mención de aquel dichoso documento de la Carta Democrática Interamericana. No sé si alguno de ustedes pueda decirme si eso sigue en vigor o si simple y sencillamente ya mejor la olvidamos. Gracias. Es una buena pregunta. ¿Quién quiere contestar? María José, Guadalupe. Supongo que está vinculado también a la situación de la OEA actualmente, pero... Bueno, la Carta Democrática Interamericana ahí sigue, durmiendo el sueño de los justos, pero ahí sigue vigente. Se menciona en el libro, no me acuerdo cuál autor menciona los esfuerzos del secretario general Almagro de él mismo hacer un llamado a que se invoque la Carta Democrática Interamericana, pero bueno, Gualú me podrá corregir si mal no recuerdo, no ha habido un esfuerzo estatal por invocarla en el caso venezolano en ningún momento. Creo que pues tiene que ver con la polarización regional y la falta de consensos que existen acerca de cómo lidiar con la crisis en Venezuela, y también con, como se mencionaba, ¿no? el desprestigio de la OEA y el excesivo activismo del secretario Almagro en el caso Venezuela, lo cual vuelve a los estados aún más renuentes, ¿no? A utilizar este foro como una vía para hacer frente a la crisis venezolana. Sí, bueno, de hecho, digamos, la Carta Democrática ahí está, igual que muchos otros instrumentos. Lo que vemos ahorita son las consecuencias de errores de 2019, ¿sí? ¿En qué sentido? Ya lo había dicho María José, el activismo del secretario general de tomar partido cuando en realidad quien decide, ya que hay algunas dificultades para hacer operativa la Carta Democrática, ¿sí? ¿Quién debe decidir si hay una ruptura democrática o no en un Estado? En principio, pues es la Asamblea General, ¿no? O el Consejo Permanente, y se requieren digamos, 2/3 partes de los votos. Hasta ahora, durante este periodo, no se ha llamado a que entre en vigor porque no hay los votos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, varios países decidieron no reconocer, incluso la propia organización desconoció a un gobierno, al gobierno de Venezuela, y reconoció a un gobierno en transición que nunca logró gobernar y que actualmente ya no existe. Entonces uno llega a la OEA y se encuentra con que está la silla de Venezuela pues vacía, porque ya no está ni Maduro, ni tampoco, entonces, ¿no? Y estamos en esta situación. Entonces, este es un momento muy importante para repensar cómo hacer operativa el tema de defensa de la democracia. No es que esté cuestionada la Carta en sí, sino que en algún momento, por los propios procedimientos, no ha sido posible, ¿no? que opere en la práctica. Bien, sí, otra pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Alfredo Galván, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la ANSI. Tenía una pregunta sobre el tema de este análisis sobre la crisis que
se señala, debo decir que no he leído el libro, pero me baso en los comentarios, la crisis que se señala sobre la cooperación en la región, ¿no? Por una parte se habla de los esquemas, tal vez más que de cooperación, de concertación política, ¿no? Que a lo mejor eso sí pasan por un periodo bastante complejo, ya de tiempo atrás, pero en el aspecto específico de la cooperación, se mencionó brevemente lo que fue CELAC, la pro tempore de México, que sin duda hay resultados técnicos, como también se señaló, muy importantes. Quizás no hubo una coalición de liderazgo como hubo años atrás en Sudamérica con Brasil y varios países que se conjuntaron. En el caso de México, pues quizá Argentina impulsó un poco esta mancuerna, pero no hubo realmente una participación amplia o liderazgos compartidos, porque tal vez eso sea lo que requerimos en la región. Desde luego hubo la ausencia notable de Brasil en CELAC, ¿no? Pero más allá de esto, que son los esquemas de concertación, el tema de la cooperación tal vez no esté tan en crisis como en primera instancia pudiera pensarse. Desde luego, más allá del CELAC, tenemos distintos mecanismos en Mesoamérica, el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica, la alianza que tiene México en el Pacífico con 3 países sudamericanos, el Fondo de Cooperación México-Chile, el Fondo de Cooperación México-Uruguay, una serie de esquemas que realmente son exitosos, que le miran de manera detallada. Entonces, a lo mejor habría que reconsiderar esta perspectiva sobre la crisis de la cooperación, y termino simplemente señalando, tal vez no entra en el horizonte analítico del libro, pero los programas de México y Centroamérica más recientes, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, también son dignos de ser considerados dentro del análisis de la cooperación en la región. Sería mi comentario. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Quieren contestar algo? No, coincido totalmente. Creo que igual y algo que sucede en el libro y yo lo hice también al hacer mis comentarios, es que se equipara cooperación regional en algunos casos con integración regional, y más bien el libro está pensando en los grandes esquemas de integración regional antes que los muy valiosos esfuerzos de cooperación que existen en muchas materias. Y bueno, sí, sin duda creo que es más bien como usted bien mencionaba, ¿no? Es algo que queda un poco fuera de lo que es el énfasis del libro, que está pensando sobre todo en la integración regional y en las grandes crisis democráticas. Creería yo que el énfasis en las grandes crisis democráticas tiene que ver también mucho con el enfoque de la primera parte del libro, ¿no? De los grandes retos a la gobernanza democrática, y entonces esto cómo se relaciona con los grandes retos de integración regional, sobre todo pensado en términos de las crisis democráticas, de cómo se relaciona con las crisis democráticas. Pero bueno, no sé si igual lo quisiera. No, muy rápido. En realidad, tiene usted razón en el sentido de que no, este libro no se refiere explícitamente a los esquemas de cooperación en la región. Se habla de regionalismo, y no necesariamente de integración, sino regionalismo como los proyectos de concertación política, y referido sobre todo a cómo estos proyectos de concertación política se ven afectados por la inestabilidad democrática en los países de la región, y por otro lado, cómo este debilitamiento del regionalismo impide o hace difícil que los mecanismos con los que se cuentan, ¿sí?, puedan en algún momento dado tener un papel constructivo para solucionar las crisis políticas en la región. ¿Sí? Entonces, ese es el vínculo, por eso está muy centrado en temas de gobernanza democrática. Ahora, algo que me parece muy importante que usted señaló y que es muy pertinente en este momento, es que efectivamente este periodo es un periodo en el que se ha profesionalizado las agencias de cooperación en la región.
¿sí? Del año 2000 a la fecha es cuando se crearon realmente las agencias de cooperación en toda América Latina. Tenemos un problema que es el problema de la falta de fondos muchas veces, pero hay un conocimiento, digamos, importante, hay un conocimiento técnico, y esta falta de cooperación, digamos, de fondos también tiene mucho que ver con los impactos que nos vienen de la guerra en Ucrania, ¿no? Ustedes lo pueden estar como de pronto, ¿no? Muchos de los esfuerzos de la cooperación internacional, pues de pronto comienzan a reducirse un poco, sobre todo de los donantes externos, y México teniendo esta posición de, digamos, en la cooperación triangular, ¿no? Pero sí, eso sería como el objetivo de un libro distinto, que valdría muchísimo la pena, ¿no? Trabajar, y también quizá cuestionando, bueno, ¿qué tanto, qué queda, qué impacto tiene esta cooperación en el terreno? ¿Sí? Gracias, Guadalupe. Una última pregunta. ¿No? Yo creo que todos tenemos hambre. Queremos ir a comer. Muy bien. Bueno, quisiera agradecer, y no lo hice en mi intervención del principio, quisiera agradecer al Instituto Matías Romero, a la embajadora María Teresa Mercado. Es un gusto volverla a ver en muy poco tiempo. Y quiero agradecer también a la comentarista, al comentarista. Y desde luego es una invitación a leer ese libro. Me parece que se trata de una reflexión muy interesante, tratar de vincular, como lo decía, la vida política doméstica con la política exterior y los esfuerzos de concertación en América Latina. Y creo que sigue siendo un tema, por más que los acontecimientos se desarrollen a una velocidad excepcional, creo que es un libro que es tremendamente relevante y pertinente para entender este momento en América Latina. Muchas gracias.